grabar. Ahora sí. Bueno, como estaba diciendo, más que nada para que quede en el video, por si alguien no puede venir hoy, la semana pasada me habían consultado si es que el campo magnético rotatorio de rotor siempre giraba a velocidad sincrónica, a lo que yo respondí que siempre que no fuese rotor bobinado, porque en el rotor bobinado uno alimenta la máquina y puede hacer control, digamos, de este campo magnético rotatorio. Entonces, a lo que yo respondí que si es que es rotor bobinado y está como doble alimentado, puedes controlar para que no, se puede controlar que no sea así. Le consulté al profe y me dijo que claro, de que se puede, pero para que funcione bien, tienen que girar a la misma velocidad. Tienen que girar el campo magnético rotatorio de rotor a la misma velocidad que el de estator. Si bien se puede controlar para que no sea así, para que funcione bien, tienen que girar a la misma velocidad. Dicho esto, voy partiendo con la ayudantía número 2, que es principalmente de circuito equivalente y diagrama de pérdidas. No sé si quedó alguna consulta con respecto a lo que estaba diciendo. Si no hay consultas, empiezo con la ayudantía número 2. Primero, pregunta, el ejercicio número 1 es de concepto y diagrama de pérdidas, donde nos consultan cuál es el circuito equivalente de un motor de inducción y qué representa cada uno de sus factores. Bueno, el circuito equivalente monofásico, porque esto es un equivalente monofásico, este se pone R1 o RS generalmente. Tenemos aquí la resistencia de estator, del bobinado de estator, la inductancia de estator, la rama magnetizante, que también en ocasiones se puede ver que se representa también una resistencia aquí magnetizante. Pero el profe me dijo que eso no lo había visto, o sea, no lo había visto, el circuito equivalente como oficialmente lo había visto así. La resistencia de rotor, la cual está referida a estator, la inductancia de rotor también está referida a estator, y esta resistencia representa la potencia traspasada al eje, que es la resistencia de rotor por 1 menos S, o sea, 1 menos el deslizamiento dividido el deslizamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que el deslizamiento aumenta, si es que el deslizamiento tiende a 1, este factor va a tender a 0. Por lo tanto, esto va a ser un cable. Por otro lado, cuando el deslizamiento tiende a 0, es decir, cuando la velocidad de la máquina gira cercano a a la velocidad sincrónica, esto tiende a infinito, es decir, que no hay corriente por el rotor. Dicho esto, vemos la letra B. Pasamos a la letra B. No sé si hay alguna consulta hasta ahí. Bueno, pasamos a la letra B.
en donde se nos pide dibujar el diagrama de pérdidas de un motor de inducción, anotando qué significa cada uno de los elementos de dicho diagrama. Bueno, este diagrama siempre encontramos fácil dibujarlo viendo lo que es el circuito equivalente, porque por aquí vamos a tener la potencia de entrada, y nuestra primera pérdida va a ser la pérdida en la resistencia de esta torre. ¿Sí? Después, cuando se consideran, tenemos las pérdidas en el fierro, que son las que mencionaba aquí, pero por lo general se desprecian porque son muy bajas. Lo voy a dejar en azul. Después, tenemos las pérdidas del rotor. Y por lo general se considera que hasta aquí es lo que se llama la potencia del gap, es decir, la potencia que traspasa hacia el rotor. Después, ya tendríamos, después de esta pérdida, tendríamos lo que es la potencia que pasa al eje. La potencia electromagnética en el fondo, que pasa al eje. Y después de esa, Disculpa, sí, que con el profe hemos visto que las pérdidas en el fierro iban a estar como después de la potencia electromagnética, como que la juntó con las de roce y ventilación. No sé si estaba bien eso o se consideran antes del PGAP. lo que pasa es que hasta aquí tenés como partes eléctricas solamente. Creo que lo Claro. había visto en la clase y no había visto esa, según lo que había visto, llegaba hasta el pegap, digamos hasta aquí. Ah, ya. Y la potencia electromagnética es la que tienes acá. Ah, Recordando que ya. esto es monofásico, monofásico. Claro. Entonces, después de que, digamos, tú tienes tu máquina y digamos, bueno, va a estar el rotor aquí girando, y la potencia electromagnética en el fondo es la potencia que impulsa este motor, pero a su vez esa potencia no llega toda al eje, como digamos hacia afuera, hacia lo que entrega la máquina, hacia lo que entrega la máquina, porque te está frenando el roce de ventilación. No sé si me... No, entonces, digamos, esta corriente impulsa el eje, pero desde afuera el roce de ventilación hace que toda esa potencia no esté llegando a la potencia de salida. De hecho, creo que lo había visto recién en el aula. A ver, esto es parte 4, ¿no? Acá. ¿Viste? La potencia del gap, potencia electromagnética y la potencia de salida. Y después de la potencia electromagnética está la potencia del roce de ventilación. Claro, pero también sale la del fierro ahí incluida. Por eso Aquí. era mi duda. Ah, No, mira, no es que esta... sale roce más ventilación más los del fierro. Mm, Como que el profe las tiró para el final. O sea, lo que vimos en clase fue que quitó esa rama, la resistencia del fierro, y se quedó solamente con la reactancia magnetizante. Y la tiró para el final, como antes de la potencia de salida. Por no, eso no sé si da lo mismo en cuál parte esté o...
Buena o tiene que pregunta. estar en alguna parte esa pérdida. No estoy seguro si es resistencia del fierro, si es que es de la misma que estoy hablando yo o puede ser otra. Según yo, son las de la rama magnetizante, como decías tú. Está bien. Pero yo creo que no hay ningún problema si son sumándose eso. La suma te va a dar igual la potencia de salida. Da igual si está antes o después. En los cálculos me refiero. Claro. Igualmente lo voy a confirmar con el profe, pero claro, tenía entendido que se consideraban por esta parte de acá. O sea, donde lo había puesto. Pero claro, generalmente incluso ni siquiera lo dan, porque son muy bajas. De hecho, en los ejercicios que tengo acá no aparece ninguno. La del fierro. Aparecen las pérdidas rotacionales en el fondo, que son las de roce y ventilación. Igualmente lo voy a confirmar con el profe. Voy a mandar al tiro, así mientras avanzamos. No, dice que el profe dice que se consideran al final. Bueno, para simplificación se consideran al final. Eso me dijo. Así que, bueno, estas no irían aquí. Gracias por la acotación. Entonces, aquí se considerarían las de roce más ventilación más las del fierro. Se consideran ahí más que nada por simplificación. Ya, entonces ahí tendríamos la letra B. Ahora pasaríamos a la letra C, que sería la velocidad en el eje en RPM. Pero primero hay que leerla. Dice que un motor de 50 kilowatts, 440 volts, 50 Hz y 6 polos tiene un deslizamiento del 6% cuando opera una carga nominal. Se sabe además que trabajando a carga nominal, las pérdidas por fricción y ventilación ascienden a 300 watts y la pérdida en el núcleo son de 600 watts. Encuentren los siguientes valores para condición de plena carga. Ya, primero la velocidad del eje en RPM. Primero sabemos que la velocidad sincrónica serían 60 por la frecuencia dividido por los pares de polos. Son 6 polos, así que son 3 pares de polos. La frecuencia son 50 Hz. Entonces serían 60 por 50 dividido 3 pares de polos. Eso nos da 1000 RPM en la velocidad sincrónica. Como el deslizamiento está dado por ns menos nr dividido en s, entonces S por NS es igual a NS menos NR. Entonces, NR es igual a NS menos S por NS.
menos 0.06 por mil. Eso nos da 940. También para hacerlo un poco más fácil, decir que tiene un 0,06%, o sea, que tiene un 6% de deslizamiento, es lo mismo que decir que va al 94% de la velocidad sincrónica. Entonces la velocidad rotacional sería 0.94 por ns. Es igual nos da 940. La letra D, la potencia de salida en watts. ¿Hasta ahora alguna otra consulta o algo que no haya quedado claro? Ya, la letra D, la potencia de salida en watts. Se nos dice que el motor es de 50 kilowatts, ¿cierto? Estos 50 kilowatts, ¿en dónde se ubican? Si alguien me quiere responder esa pregunta. Por lo que me acuerdo que dijo el profe, era como exactamente la potencia de salida, como para facilitar su funcionamiento. O sea, lo que sale en la placa es la potencia real que debería tener la máquina de Exacto. salida. Claro, estos valores de aquí son como los valores de placa de la máquina, ¿cierto? Entonces, por lo general, o sea, no por lo general, se pone el valor que entrega el motor, no como la alimentación, cuando dan los valores de placa. Entonces, tienen 50 kilowatts, es de salida, ¿sí? Entonces, creo que lo piden en watts, entonces sería 50.000 watts. ¿Se entendió ahí o hay alguien que no le haya quedado algo claro? Ya, entonces pasaríamos a la letra E, que sería el torque de carga en newton metro, considerando que la potencia del eje es de 50 kilowatts. Entonces, para la letra E, la potencia está dada por el torque por la velocidad en radianes por segundo. Tenemos la potencia de salida, que en el fondo, o sea, la potencia de salida, que a su vez es la potencia que está absorbiendo la carga. Por lo tanto, estos 50 kilowatts también son la potencia de la carga. 50.000 watts. El torque, entonces, despejando de aquí, vendría siendo la potencia dividido por la velocidad angular. Entonces, serían 50.000 dividido por la velocidad angular, que lo habéis calculado son 940 RPM por, y estas son revoluciones por minuto. Un minuto tiene 60 segundos y una revolución son 2 pi radianes, ¿cierto? Entonces, nos queda que serían 50.000 dividido 940 por 2 pi dividido 60. Y esto nos da, si alguien tiene el número por ahí, a mí me da 507.94.
Newton metro. ¿Quedó alguna duda hasta ahí? ¿Algo que no haya quedado claro? Yo perdí un poco. ¿El PL qué era? Ah, el potencia de la carga, load. Porque en el fondo la potencia, como es potencia nominal, lo que está, o sea, está como operando como a carga nominal, aquí dice. Y como dijimos, la potencia que entrega la máquina nominal es 50 kilowatts, ¿sí? Sí. Entonces, como la potencia nominal es la potencia de la carga, entonces la potencia de la carga son 50 kilowatts. Y para que esto nos sirve para calcular el torque, porque tenemos la velocidad y tenemos la potencia, ¿cierto? Porque nos dicen que lleva a un 6% de deslizamiento. Perfecto. ¿Siempre consideramos la potencia nominal como la potencia de carga? No, ¿O hay casos en los que no? va a depender de la operación. Pero claro, aquí por ejemplo te dicen que está operando a carga nominal. Ah, ok, por eso se considera, porque nos establecen ese dato. Claro, Ya, vale, vale. de nada. Ya, entonces no sé si a alguien no le quedó algo más claro o si eso a alguien no le quedó también claro y tampoco quedó claro ahí. Si no, pasamos al siguiente. Ya, entonces la letra F. También en vez de decir a carga nominal, puedes decir a plena carga. Pero claro, carga nominal a plena carga es más o menos es lo mismo. Entonces en la F preguntan por el torque inducido electromagnético. Mm. Entonces aquí me entró una duda porque por lo que me dijeron, me dicen que aquí se consideran las de roce de ventilación y las del núcleo, pero es que las del núcleo no son unas pérdidas mecánicas. Y me imagino que el profe tampoco ahondó más ahí. Yo me acuerdo que cuando hizo el ejercicio, ahí más abajo creo que, Acá, claro, más abajo le sumó a los 50.000. No, en el ejercicio, ahí, no, más arriba. sí, cuando sale el ejemplo, ahí, abajo del diagrama, más abajo del diagrama, la diapositiva que tiene como título, ahí, Aquí. ejemplo. Cuando hizo los ejercicios a los 50.000 le sumó los 300 watts y los 600. Por eso me salía la duda, no sabía en qué parte iban las Para del el núcleo. torque inducido. Claro, se las sumaba, o sea, se las sumaba a la potencia de salida, Ambos. Le sumaba 300 y los ambos. 600 watts. Sí. Mm, Entonces no sé cuál, por eso no sé cuál es como más preciso, si está antes de la potencia. claro. Por eso mismo, Porque, ahí me entró la misma duda que tenías tú. claro, Claro, pero si el profe lo hizo así, yo creo que hay que hacerlo así porque igual lo voy a consultar. Pero claro, si lo hizo así en clase. Lo vamos a hacer así, pero lo voy a consultar igual. Y en la próxima clase, si es que no era así, ahí les digo. Entonces, la potencia electromagnética vendría siendo 50.000 más 300 más 600, ¿sí? Watts. Que esto nos va a dar 50.900 watts, ¿sí? Entonces, el torque electromagnético vendría siendo la potencia electromagnética dividido por la velocidad.
serían 50.900 dividido la velocidad, que sería 940 por 2pi dividido 60, ¿cierto? Que lo habíamos sacado acá. Y nos da 517,08 newton metro. ¿Sí? ¿Alguna duda, además de la de las pérdidas? Bueno, si no hay duda hasta ahí, paso con la siguiente. La frecuencia de las corrientes de rotor, que eso lo habíamos visto la ayudantía pasada. Que vendría siendo que la frecuencia de rotor es igual a la frecuencia de estator por el deslizamiento, que vendría siendo 60, ¿cierto? Por 0,06. No, me equivoqué en algo. Deslizamiento, 50 Hz. Era la frecuencia de estator. 50 por 0,06. Y estos son 3 Hz. Voy a mandarle al tiro la consulta al profe, a ver si me los puede responder al tiro. Ahí le mandé la consulta, así que mientras tanto seguimos avanzando con el ejercicio 2 para aprovechar la hora. Porque ese ya era el último del ejercicio 1. Ya, en el ejercicio 2 es principalmente de circuito equivalente. Se dice que un motor de inducción de rotor bobinado con conexión estrella, 208 volts, 2 polos, 60 Hz, tiene una potencia nominal de 15 HP. Los parámetros del circuito equivalente son estos. Como les decía, esto puede ser R1 o RS. Imagino que pues igual lo debe haber explicado. R, ¿cierto? Entonces, pues, con estos parámetros y un deslizamiento del 5%, se nos pide determinar la corriente de línea, las pérdidas del devanado, la potencia del entrehierro, la potencia convertida desde la forma eléctrica a mecánica, el torque electromagnético, el torque de carga, la eficiencia total, la velocidad del motor, y para el motor del problema anterior encontrar el deslizamiento. Ahí me respondió el profe, voy a ver qué dijo.
Ya, lo que me dijo el profe respecto a la consulta que tenían aquí, lo que también yo también tenía la duda, es que, claro, las pérdidas por el fierro son como difíciles de determinar dónde están. Entonces, no es como que se puedan repartir, por eso se ponen al final, porque son pérdidas que son constantes. Entonces, me dice que es netamente por simplificación, siempre se ponen al final. Entonces, dicho eso, y si es que no hay más consultas del anterior, avanzamos con el siguiente. Entonces, con un deslizamiento del 5% nos piden determinar la corriente de línea. Entonces, asumiendo que tenemos 208 volts de línea, la corriente para el circuito equivalente con una resistencia de estator de 0.2 ohm, una inductancia, o sea, una impedancia, no, reactancia, 4J por 0.4 ohm, una reactancia magnetizante de 15 de J por 15 ohm y una resistencia de rotor de 0.12 ohm y 0.4 ohm que esto vendría siendo R2, serían 0.12 por 1 menos S, dividido S, que para este caso es un deslizamiento del 5%, así que sería 0.12 por 1 menos 0.05 dividido 0.05. Y eso me da 2,28. ¿Sí? Entonces, qué valor tendría la tensión ahí? Si alguien lo habrá calculado. Pues me puede decir cuál va ahí. ¿Van los 208 volts? Esos 208 son de línea. Son de línea, sí. Tendría que ser una conversión, ¿no? Claro, tendría que ser de fase. Entonces tendría que ser 208 dividido raíz de 3, ¿cierto? Entonces, con esa tensión, ya teniendo todas las impedancias, resistencias, habría que básicamente calcular la corriente como la tensión dividido por la impedancia, ¿sí? Es equivalente. Entonces, vamos a calcular la impedancia equivalente, que vendría siendo esta rama que está en serie, y estas que están en paralelo. Entonces sería 0.2 más J por 0.4 más el paralelo, que generalmente, o sea, más fácil cuando son dos, es la multiplicación dividido por la suma. La multiplicación dividido por la suma. Entonces sería J por 15 por
0.12 nada más. Así, 0.12 más J por 0.4 más 2.28 dividido por la suma. J por 15 más 0.12 más J por 0.4 más 2.28. Me quedo como un punto y coma. Y eso no sé si alguien tendrá el número por ahí que me lo pueda dar. A mí me da equivalente 2.42 más 1.3 J. Y de 208 dividido raíz de 3 dividido por 2.42 más 1.3. Entonces la corriente estaría como 208 dividido raíz de 3 dividido 2.42 más 1.13 J. Y a mí eso me da 44.96 ángulo menos 25. ¿Alguna duda hasta ahí? El voltaje que dan siempre de línea el que da el ejercicio. Sí, por lo general, no solamente en los ejercicios, sino que en lo general cuando se habla de que te dan un voltaje de algún lugar, se habla de voltaje de línea, al menos cuando es trifásico. Ya. Y si ¿cómo se llama esto? Si el rotor estuviese como en conexión delta, el análisis sería distinto, ¿no? Si el motor, la conexión de la bornera, El- claro, ya. sí, ahí sí sería distinto. Pero este es más común, ¿no? En la estrella. Por lo general en los ejercicios sí, pero sí existen, por ejemplo, métodos de partida estrella delta. Ya. Pero claro, ahí, por ejemplo, si te dan en la conexión estrella, por lo general es para bajar el voltaje, para, digamos, tener una partida más suave del motor, como para darle como dos etapas de partida. Ah, ya, ya. Ya, gracias. De nada. Entonces, si no hay más consultas con F, pasaríamos a la letra B, que son las pérdidas en el devanado de estator. Cuando se habla de pérdidas, siempre es las potencias activas. Entonces, vendría siendo las pérdidas aquí, ¿cierto? En la resistencia de estator, que vendría siendo las pérdidas de estator.
vendrían siendo los 44,96 al cuadrado por 0,2. No, miento. 44,96 al cuadrado, o sea, tenía mal en la calculadora. A mí me da 404 watts. Entonces, alguien le Una habrá duda, dado- ¿Sí? em, esa potencia es de una fase, ¿no? Sí, es monofásico. Habría que multiplicarlo por la cantidad de fases para ver como la pérdida total. Exacto. Ah, ya. De hecho, eso también tenía que hacer énfasis en que, claro, este circuito es monofásico. Creo que lo había mencionado anteriormente. Entonces, lo que se calcula aquí son monofásicos. Por lo tanto, hay que calcularlo, o sea, hay que multiplicarlo por las tres fases. ¿Sí? Serían 1212. Bueno, sería la potencia monofásica. Las pérdidas de estator monofásico por 3, que son 1212,84 watts. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahí? Sí, yo me perdí con algo básico. ¿Por qué era partido de raíz de 3? El Porque, voltaje de línea. porque para el circuito equivalente se ocupa tensión de fase. Entonces te dan tensión de línea. Entonces la tensión de fase sería 208 dividido raíz de 3. ¿Sí? ¿O no quedaste claro? Sí, sí, que esta parte no la había escuchado. Vale. Ah, vale. ¿Alguien más con alguna consulta? Si no hay consultas, paso al siguiente. Sería la letra C, que preguntan la potencia del entrehierro. Entonces, como me explicaban, la potencia del entrehierro vendría siendo la potencia de estator, o sea, la potencia de entrada, más la potencia de estator, más la potencia de rotor, según lo que entendí que explicó el profe en clase. No, sería la... No, tenía aquí. Eso es la que faltaría. Entonces vendría siendo la potencia de entrada más la potencia de estator es igual a la potencia del gap, ¿sí? Entonces la Creo que potencia... es menos. no, a ver, cuando... Bueno, aquí esta es la potencia con la que nosotros suministramos, ¿cierto? Ah, Sí. tienes razón, tienes razón. No, tienes razón. Me equivoqué yo. Sí, toda la razón. Vendría siendo la potencia de entrada menos la potencia, las pérdidas de estator. Que vendría siendo la potencia de entrada, vendría siendo el voltaje de suministro, ¿cierto? 208 dividido raíz de 3 por la corriente, 44,96 por el coseno del ángulo, ¿sí? Porque creamos la potencia activa, menos las pérdidas de estator, que serían 1212,84. La de entrada también se multiplica por 3, ¿o no? Sí, Ya. buen punto.
A mí me da ese valor. No sé si a alguien le dará algo distinto. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿O algo que no haya quedado claro? ¿Algo que aclarar? Bueno, si no hay más dudas, avanzo con el siguiente. La potencia convertida desde la forma eléctrica a mecánica, que en el fondo es la potencia que se ve aquí. Por lo tanto, tenemos el valor de la resistencia y habría que multiplicarlo por el cuadrado de la corriente que pasa por acá, ¿sí? Entonces, para sacar eso de una forma sencilla, se puede calcular con un divisor de corriente, que en el fondo es la admitancia, no me equivoco, se simboliza así, por donde uno la quiere, ¿cierto? Que sería por esta rama de acá arriba, es decir, 0.12 más, o sea, el inverso de 0.12 más 0.4J más 2.28, si no me equivoco, era el valor que teníamos acá. Sí, este valor de aquí, a la menos 1. Dividido la suma de las admitancias, es decir, ese mismo valor, más 0.4J más 2.28 a la menos 1, más la admitancia de la rama magnetizante, que sería J por 15 a la menos 1. Y esto por la corriente, mejor la vamos a poner aquí, corriente de rotor y corriente de estator. ¿Sí? ¿Se entiende esa parte? ¿Podrías explicar de nuevo qué hiciste para sacar esa ecuación, por favor? Ah, es que no es un divisor de corriente. Que la corriente donde uno la quiere, le vamos a poner corriente Q, es igual a la corriente de entrada por la admitancia por donde tú la quieres, la corriente, dividido la sumatoria de las admitancias. No logro recordar con qué símbolo se simbolizaba la admitancia. No voy a poner una A para que se entienda mejor. Y la admitancia es la impedancia a la menos 1. Entonces, la admitancia por donde yo la quiero es esta de aquí, ¿cierto? Entonces, la impedancia ahí sería igual a 0.12 más J por 0.4 más 2.28. ¿Sí? Entonces, la admitancia en esa parte sería esa impedancia, pero a la menos 1. Y cuando uno saca admitancia equivalente, se suman. No, la admitancia en paralelo se suman para sacar la equivalente. Por eso la de abajo se suma esta admitancia de este sector de acá, que está en paralelo con esta de acá, para sacar la admitancia equivalente. ¿Sí? Bueno, Sí, muchas gracias. de nada. Lo sé igual por consultar. Así si es que alguien más tenía la duda, también se aclara.
En este caso, ¿el IS se usa como la fase o hay que trabajarlo de otra manera? Sí, o sea, se ocupa como el que estamos ocupando en el circuito equivalente y después cuando se ocupa este que va a aparecer en el circuito equivalente y después cuando tú sacas la potencia de acá la puedes multiplicar por 3. O sea, la multiplicas por 3, porque eso te va a dar la potencia monofásica al multiplicar la corriente. No, espérate. La IS es la que habíamos calculado antes, ¿sí? No, ya me perdí con la pregunta. ¿Cómo es la pregunta? Que si el IS, que es el que calculamos antes, se utiliza como fase o hay que transformarla a real imaginario. Ah, si se ocupa el IS se ocupa como el valor complejo, porque te fijas aquí va a tener puros valores complejos, ¿sí? Vale. Ya, y eso a mí al menos me da y ahí se nos había dado 44,96 ángulo menos 25. A mí eso me da 43,27 ángulo menos 16. ¿Sí? ¿Alguien más le dio ese valor o algo distinto? ¿O si se perdió en algo anterior? ¿Es necesario como poner el ángulo? Es que yo lo hice, lo saqué con la fórmula que se tiene de la potencia en el entrehierro. Como ya la habíamos calculado, despejé la corriente nomás, que es una fórmula que sale en la PPT del profe, y ahí Ujú. solamente ocupaba como las magnitudes, ¿no? Entonces, para calcular el ángulo ahí yo no lo tengo como. Mm, ¿y te da lo mismo? Claro, me dio 43,2486 la verdad, pero casi lo mismo. Claro, y en el fondo, para calcular la potencia necesita el módulo, así que tampoco, igualmente por ese lado también es como lo mismo. ¿Ese ángulo es muy relevante o No, no, no? Ah, ya, para efectos de esta pregunta no, por lo menos. ya bueno. Entonces, la potencia electromagnética monofásica nos va a dar 43,27 al cuadrado por la resistencia que tenemos acá, por 2,28. Que me da 4268,83 watts. Entonces, la potencia electromagnética trifásica me da 12.806,83
48 watts. ¿Alguna duda hasta ahí? Yo tenía una, ¿qué tanto es válida la diferencia entre los resultados que puedan dar? Por Va a ejemplo, a mí me depender. dio 12.793. No sé qué tan significativo es. Tú eres que me habías dicho que te había dado 40, la corriente te había dado 43, 24.86. claro, es que como va al cuadrado puede ser que por eso sea tanta la variación. Entonces me imagino Pero que igual estaría sigue como malo siendo- o no sé cuánta es la diferencia como aceptable que se puede hacer. ¿Cuánto es que igual no fue mucha la Me dio diferencia? 12.793. Claro, yo no, Igual es yo por como. ejemplo veo que es como de 10, ¿cuántos 10? Con 10 o son como 13 watts de diferencia, tampoco es mucho. mm, Entonces yo por lo menos creo que está bien. es aceptable. Ah, ya. Ya, buena, gracias. Entonces pasando al siguiente, la letra E, el torque electromagnético. El torque, como habíamos dicho, se ve por la potencia. La potencia es igual al torque por la velocidad. Entonces tenemos la potencia, tenemos la velocidad. Entonces el torque es igual a la potencia dividido la velocidad. La velocidad dicen que es una máquina de dos polos, 60 Hz, y tiene un deslizamiento del 5%. Entonces la velocidad sincrónica es 60 por 60 Hz, sí que es cierto, dividido por un par de polos, que serían 3600 RPM. ¿Sí? Eso lo vimos en la ayudantía anterior. Entonces, con eso, y que el deslizamiento es de 5%, tenemos que la velocidad de rotación es igual a 3600, y si el deslizamiento es del 5%, tenemos un 95% de velocidad. Y eso nos da 3420 RPM. ¿Sí? Entonces, el torque vendría siendo 12.806,48 dividido por 3.420, como lo vimos hace poco, por 2pi dividido 60 para pasar a radianes por segundo. ¿Sí? ¿Alguien más habrá sacado el cálculo? A mí me da 35,76 Newton metro. Me dio lo mismo. Bueno, entonces pasamos al F. Si es que ¿no hay alguna duda por ahí? Se usa el torque total, ¿no? El de las tres fases juntas. Claro, Siempre, siempre. el torque electromagnético total, claro, es el de las tres fases juntas, siempre. Ah, ya. El equivalente Ya, monofásico es del circuito equivalente. Chuta, ya, estamos ya, pasados bueno, en la hora, gracias. así que vamos a terminar. Yo creo que vamos a terminar este ejercicio y cerramos la clase. Disculpen el atraso. Así que, bueno, eso. Ahora el ejercicio, la parte F, el torque de carga.
Y se nos dice que las pérdidas rotacionales son de 430 watts, ¿sí? Entonces, vamos a ver aquí si hasta aquí tenemos la potencia electromagnética, tenemos que sumarle las pérdidas rotacionales para llegar a la potencia de salida, ¿sí? Entonces, la potencia de salida, que vendría siendo la misma que la potencia que requiere la carga, sería la potencia electromagnética que calculamos, que serían 12.806,48 watts, más las pérdidas rotacionales, que nos dicen que son de 430 watts. Entonces, eso nos daría 12.806,48 más 430. 13.236,48. ¿Sí? Entonces el torque vendría siendo 13.236,48, ¿cierto? La potencia dividido la velocidad, que es la que tenemos ahí arriba, 3.420 por 2pi dividido 60, ¿cierto? Es la misma. Entonces el torque de carga sería 36,95, bueno, como 96 newton metro. La eficiencia total de la máquina. La eficiencia o rendimiento es la potencia de salida dividida la potencia de entrada. ¿Sí? No estoy seguro si la potencia de entrada la habremos calculado anteriormente. Aquí está, vendría siendo esta de aquí. Está bueno tener el número. Así que, bueno, la potencia de entrada vendría siendo 14.680 watts. No sé si a alguien le habrá dado algo distinto. Y, bueno, esto es de entrada. 14.680 watts, ¿sí? Y la potencia de salida no, aquí cometí un error. Me acabo de dar cuenta. Aquí. Tendría que restar la potencia de roce y ventilación, ¿sí? Así, ahí me da 12.376. Como 48. Y con ese valor me da 12.376,48. $34 newton metros. Sí, me acabo de contar que tenía ese valor. 4,56. Ya. Ahora sí,
La potencia de salida serían 12.376,48 y eso nos da 0,84, que vendría siendo un 84%. ¿Alguna duda o alguien que no haya entendido? Yo tenía una duda, pero con un dato. ¿Sí? En el enunciado, ¿qué son los 15 HP? Es la potencia nominal de la máquina. Eso se supone que es lo que está entregando. ¿Esa es como la de salida? Sí, la potencia de salida. Solamente que en este caso la dan en HP. En la industria generalmente uno lo puede encontrar en ambas, en kilowatts o en HP. Ya. Pero ese no es el mismo para la eficiencia, ¿no? Eh, Debería dar más o menos lo mismo, porque se supone que esa es como la potencia que está entregando. Ah, ya, ya. Tendría que ser la potencia de salida. Calculamos 15 por 0. No. Un HP son aproximadamente 746 watts. Da 11.190. Igual da una ligera diferencia. Pero claro, si tú te pones a calcular con el circuito equivalente, te debería dar más exacto, porque muchas veces no da como lo mismo que dice el fabricante. Y el H, la velocidad del motor en RPM y radianes. Bueno, pero sí, lo habíamos calculado anteriormente, que eran 3.420 RPM. Y en radianes vendría siendo 3.420 por 2pi dividido en 60, ¿cierto? NR, omega R, que vendría siendo 3.420 por 2 por pi dividido en 60. Y me da 358,14 radianes por segundo. ¿Sí? No creo que haya dudas ahí porque igual lo habíamos hecho de antes. Y el I, para el problema del problema anterior, encuentra el deslizamiento para torque máximo y el torque máximo. Y eso el profe vio una expresión en clase que viene de hacer el equivalente de Thevenin y hacer la derivada, derivar con respecto, o sea, derivar con respecto al deslizamiento igual a 0, ¿cierto? Para encontrar el máximo. Y en el fondo, la expresión que vio el profe es esta. ¿Sí? RTH al cuadrado más XTH más XR al cuadrado. Entonces nos faltaría calcular la resistencia de Thevenin o la impedancia de Thevenin, que nos da la resistencia y la admitancia de Thevenin. No, y la reactancia de Thevenin. ¿Sí? Entonces, bueno, este equivalente de Thevenin se hace quitando estos terminales de acá, digamos quitando el rotor, ¿cierto? Y se ve aquí. Pero para ir un poco más rápido voy a ocupar las fórmulas del profe para terminar un poco más rápido. J por XM, ¿cierto? Dividido por RS más J por XS más XM, ¿cierto? Por el voltaje de estator. Que también este es 208 dividido raíz de 3.
Entonces tenemos que sería J por 15 dividido RS, que es 0.2. Más J por XS más XM, ¿cierto? Que ya tenemos aquí arriba. Si me equivoco, XS es 0.4 y XM es 15. .4 y 15. Y eso nos da 0,97 más 0.03. ¿Sí? ¿Les da lo mismo? Bueno, entonces el deslizamiento para torque máximo es igual a la resistencia de rotor, que si no me equivoco también era 0.12. 0.12 dividido por la resistencia de Thevenin, que vendría siendo esta, XTH. La resistencia de Thevenin al cuadrado, que sería 0,97 al cuadrado, más XTH 0.013 más XR, que XR es X2 0.4 al cuadrado. Y esto nos da la raíz cuadrada de 0.97 más 0.013 más 0.4 al cuadrado. No me calzan, a ver. No sé si me habré equivocado en algo. .2 más 0.4 más 15. Ah, 15J dividido 0.2 más J por 0.4 más 15. Bueno, me da 11%.
Me calza con lo que había resuelto antes. A ver, voy a revisar esto. Me daba 15%. Ujú. Bueno, quizás me equivoqué en esa ocasión. Entonces, volvemos a la ayudantía. 11%. Voy a revisarlo así y voy a mandar si es que me equivoqué en algo. Y para el torque máximo, también hay una expresión que sería el número de fases dividido por 2 por omega s por BTH cuadrado dividido RTH más la raíz cuadrada de RTH cuadrado más XTH al cuadrado más XR. Va, no, este no va al cuadrado, va aquí al cuadrado. Entonces el torque máximo, 3 dividido 2 por omega s, que sería los 3.400, no, 3.600 por 2pi dividido 60 por, nos falta el voltaje de Thevenin todavía. El voltaje de Thevenin es igual a J por XM dividido por RS más J por XS más XM que por BS. Entonces, bueno, XM es 15, sería J por 15 dividido RS, que es 0.2, más J por XS, que vendría siendo 0.4, si no me equivoco. Más XM, que es 15, ¿sí? Por 208 dividido raíz de 3. Y esto nos da 116,96 ángulo 0,74. Entonces esto por el voltaje de Thevenin al cuadrado es el módulo 116,96 al cuadrado dividido por 0,97 más la raíz cuadrada de 0,97 al cuadrado más XTH, que sería 0,13 más XR, que sería, si no me equivoco, igual era 0,4, sí, 0,4 al cuadrado y eso
Mejor veo el resultado de acá porque estoy demorando mucho. Que si se fijan es más o menos lo mismo. Voy a revisar porque hay algo raro aquí. Así que no, mejor voy a dejar la ayudante de aquí y voy a volver a mandar el último ítem porque hay algo que no me calza con este valor de aquí, que es la resistencia de Thevenin. Igual ya estoy pasado en la hora, así que lo dejo hasta aquí y voy a mandar esa última parte. Así que muchas gracias por los que se quedaron. Igual, disculpen el alargue. Chao, gracias por todo, que estés bien. Igual que estén bien.